Todas las opiniones vertidas en el programa son responsabilidad de quien las emite y no representan las opiniones de los auspiciadores, porque no hay, y no sabemos si los habrá en algún momento. ¡Ahoy! Mi siguiente invitada es del mundo del Internet. Ella es una joven creadora de contenido y durante la pandemia decidió aventurarse en este mundo en la plataforma de Twitch, pero por sobre todo hablar sobre algo que la apasiona, que es lo paranormal y la ufología. Por eso, para hablar sobre este tema y conocer un poco más, la quisimos invitar y conversar un poco. Por eso con ustedes, Yuki May. Y bueno, bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de un poco todo podcast. Esta vez tenemos una gran invitada. Ella es creadora de contenido y sobre todo un contenido que me llama mucha atención, que pues igual la quise invitar. Tenemos acá a Yuki May. Hola Yuki, ¿cómo estás? Hola, bien. ¿Y tú? Hola a todos. Eh, bien, tenemos a Yuki para conversar porque, bueno, uno del contenido que ella tiene, que vamos ya a hablar más adelante, es sobre el tema de la ufología y el tema paranormal. Pero me gustaría conversar contigo, primero que nada, ¿cómo nació el nombre de Yuki May? ¿Tiene como algún origen? Sí, el nombre de Yuki Mei me apodaron unos compañeros en el colegio y con ese apodo quedé. Viene de un anime que se llama Vampire Nine y otro que se llamaba Notter. Y se juntaban y decía Yuki Mei y el significado está en japonés, que es como el comienzo de la nieve, aunque se le puede dar diferentes significados. Ah, ya veo. Y lo otro que quería comentar, porque tú igual llevas esto de la creación de contenido hace bastante tiempo, pero tú empezaste directamente como en el mundo de streaming o redes sociales. Stream en el año 2020. Ah, época Ese pandemia. Sí, época pandemia, por ahí por abril del año 2020, empecé a streamear PUBG, Valorant, Age of Empires, así como jueguitos o de repente solamente conversar con la gente de las redes sociales y sobre todo en Twitch. Ah, ya. ¿Y de a poco se fue dando como esta lista de redes sociales? ¿O tú dijiste así como ya intentemos acá y vemos cómo que funciona? Fue más que nada como por entretención en Twitch y ahí igual iba jugando con Instagram también. Pero más que nada como subir los reels de los videojuegos en ese momento. Igual de repente nos juntábamos a charlar, a conversar, a hacer como fiestas online, o también a ver películas o a hablar de temas como ya más paranormales, ufológicos, pero se daban en ocasiones porque yo ahí tampoco quería exponer como mucho ese gusto mío porque me tildaran loca. Porque incluso en esa época de la pandemia, salieron como muchos creadores de contenido, streamers, en Twitch sobre todo, y generalmente era como había un pic de hora como entre las 9 y las 10, que es Sí. como la hora donde prácticamente todos estaban streamando. Sí. Eh, el hecho que tú podido como destacar, ¿qué sensación te deja? No, igual en su momento fue un buen recibimiento y un impacto más que nada, porque igual tenía como otros temas de conversación fuera de lo común. De repente les daba una charlita de lo que estaba estudiando, porque yo soy médico veterinario y en ese tiempo yo estaba estudiando en la universidad todavía. Entonces nos poníamos a charlar de la clase que estaba, por ejemplo, estudiando, consejos veterinarios, que obviamente no iba a dar uno autoritario, sino que ejemplos de las materias que ya me estaban dando, porque obviamente era estudiante. Y bueno, ahí se fueron dando igual distintos tipos de charlas. En ese tiempo recuerdo que streameaba con un gallo, sí, con un pollito. Ah, ¿ya? Entonces, igual era chistoso porque de repente estaba streameando y todos veían al gallo que estaba aquí en el hombro o mirando la pantalla. Entonces, mucha gente también se quedaba por eso mismo, porque era entretenido verme con un pollo. Era como, Actualmente el Edu tiene 6 años, que se llama Edu, se llama Eduardo, pero le decimos el pollo Edu. sí, pues sí, cuando empecé como a investigar un poco, cuando vi con esa foto fue como que me llamó la atención, entonces, es como que finalmente eso destacó dentro de todos los streamers que había en ese tiempo. Sí, no, sí, igual fue entretenido en su momento.
Ah, qué bueno. Y por ejemplo, en los temas que tú hablas como en tus redes sociales, eh, pues, ¿tú crees que esto sea como una especie como de marca personal o se fue dando con el tiempo como la variedad de temas? Se fue dando con el tiempo, sí, se fue dando porque igual en su momento yo hacía como contenido variado, como de Ah, todo ya. un poquito, pero ahora últimamente ya me he estado dedicando más al tema de la ufología y de repente como reels publicitarios, Ah, ya. Sí, pero porque mi fuerte es la ufología. ya. Sí, porque dentro de eso está como, no sé si te habrá pasado como que está como esa búsqueda de, como dicen, como ese nicho que al cual uno apunta, pero Claro, finalmente, después de la búsqueda, finalmente uno dice, ya acá es, y acá me siento más cómodo. sí, sí. Igual mi búsqueda fue como de todo un poquito, pero me sentía más cómoda en un, en un mundillo un poquito más como que te hiciera pensar más o dudar de ti mismo. En este Ah, sentido, la ufología igual como que me hizo entrar en un mundo igual muy distinto, por ejemplo, al mundo de los streamers. Ya, porque igual es un mundo de la ufología con público más adulto, de ufólogos mucho más mayores que yo, que igual en su momento fue chocante, porque yo cuando entré a la ufología tenía recién 23 años, entonces igual era más chica para personas de 50 años. Entonces, hasta el ah, día de hoy sigo siendo chica, tengo 27, pero sigo siendo como chica para todos los ufólogos, sobre todo cuando estoy dando charlas en algunas partes, que no han sido muchas, han sido dos o tres, no más que eso. Pero igual para un público que es como fuera de lo normal, porque imagínate, del punto de estar sentada en el computador conversando con la gente a estar con más de 50 personas en una salita dando una charla tú sola, ya es como un cambio exponencial. y por ejemplo, este tema de la ufología, ¿cómo nació? ¿Te llamó la atención siempre Sí, o me cómo llamó se la construyó? atención. Sí, fue siempre. Desde muy chiquitita, en mi casa, yo soy hija única, pero en mi casa siempre mis papás como que le gustaban hablar de todo. Y este punto en general como que les fascinaba. Entonces en la mesa de repente estábamos hablando y bueno, a mí me retaba mucho porque yo veía como muchos videos de terror en YouTube. Ah, ya, Y por eso de repente salía la conversación de, ay, los ovnis, la ufología, porque en el año 1998, justo el año que yo nací, se vieron en Constitución, yo soy de la ciudad de Constitución, región del Maule, muchos avistamientos cerca del lugar donde viven mis papás. A mis papás como que ya les interesaba el tema, eran súper abiertos de mente en eso, fueron a unas charlas del conocido ufólogo Rodrigo Fuensalida, y ellos fascinados, entonces me contaban esta historia en la mesa, sus experiencias vividas con respecto a la ufología, y también el estudio que ellos más o menos manejaba con como sus propias investigaciones, pero no era una investigación así como de voy a salir a investigar. No, cosas que veían, leían, cosas igual mínimas, pero que a ellos se enfocaban mucho en igual interactuar conmigo en eso, que era igual como algo cercano en lo cual podían como conversar conmigo. y por ejemplo, dentro de la ufología, ¿tú tienes como algún referente? Referentes, sí. Sí. Bueno, chilenos, hartos. Ya. Freddy Alexi, Rodrigo Fuensalida, Marcelo Moya, Rodrigo Bravo, Marquito Ufo, em, pucha, entre otros, que la verdad que son, la mayoría los conozco. Em, Igual he participado en varios congresos, hace poquito fui invitada al Valle del Elqui a dar una charla en conjunto con Freddy Alexis, que iba a dar a conocer su libro. eh, Di una mini charla en el Museo OVNI de La Serena con respecto como al chupacabra, que necesitaban como rellenar un espacio. Y yo tengo harto conocimiento del tema por mi investigación, más que nada como en el área veterinaria, porque yo en la ufología siempre intento combinar el tema de lo científico con lo ya un poquito más...
anormal o paranormal o algo que ya la ciencia no puede comprobar. Entonces ahí intento combinar dos cosas y ser como un punto neutro entre lo raro y lo que ya conocemos. Por ejemplo, igual en Chile hubo un tiempo que se mostraba bastante en televisión como estos programas, generalmente en el TVN había uno bien conocido, que mostraban como este tema como de los ovnis, eh, pero había algunos que, por ejemplo, que intentaban hablar sobre este tema, como el tema de Salfate, Sí. prácticamente, pero, por ejemplo, ¿cómo lo ve el tema de las personas que se dedican a esto? Cuando alguien como él lo toma este tema, como que ven que lo hace con seriedad o no lo toma muy en serio. Depende igual, porque, por ejemplo, con Salfate igual se da mucho el tema de la mezcla entre los programas que tenía, que igual eran como programas más de índole como de publicidad, como, no sé, como otro tipo de cosas y le daban como su espacio para conocerlo y al final como que todos esperábamos ese espacio, pero igual de repente se desvirtúa en estar mezclando como diferentes temas en un mismo personaje. Eh, Hay muchas cosas e investigaciones que tiene Salfate que son muy buenas, pero también hay otros ufólogos súper importantes, que por ejemplo el Rodrigo Fuenzalida, uno de los creadores y productores, en conjunto con otros más, del programa OVNI de los Ah, ya. 2000. Que ese programa igual se dio en TVN, muy bueno y que tiene hartos reconocimientos también en el extranjero. Eh, en su momento igual fue súper importante ese programa porque muchas personas también actualmente lo recuerdan con mucho cariño porque todos estos temas se hablaban con mucho respeto y obviamente no se prestaba para la burla. De todas maneras, igual en la ufología hay de todo, como en todas partes. O sea, está su hate, están las personas que pertenecen como al ámbito ufológico, pero que no creen. Y intentan también como desprestigiar y descalificar a los ufólogos reconocidos netamente por envidia o porque otros trabajan y viven de la ufología. Que no está mal, para nada. Que igual es un punto fuerte que me toca hablar harto, sobre todo en la entrevista, con respecto a lo que me toca a mí con el tema del hate dentro de la ufología, no por fuera, sino que dentro. Más que nada por ser mujer, por ser más chica y también por creer como en estas cosas de los ovnis. Es como que de alguna manera piensan como que como no hay tanta experiencia en negar, una cosa así. No, no, es como en la ufología, por un ejemplo, hay dos grupos, Ya. los buenos y los malos. Ya. Ya están los buenos que reciben a todo público, que son abiertos de mente, que si te debaten, te van a debatir respetuosamente. Y están los malos, yo le digo los malos, que son personas, la mayoría ya mayores, que literalmente son como una sexta que intenta desprestigiarte, aunque tú le digas que tienen razón, que ellos Mm. sí están en lo correcto. Simplemente es como la fascinación de llevarte la contra. Y al llevarte la contra, igual inventar muchas cosas, al punto de involucrar a tu familia, llegar a golpes, no, no a mí, obviamente, pero en general como con la ufología, que como yo siempre lo digo, pasa en todas partes, en un trabajo, en un estudio, en un colegio, pasa en todas partes, diferentes grupos. En el mundo de los streamers pasaba lo mismo. Entonces tampoco me sorprende mucho en la ufología. Lo que más me sorprende es que la mayoría es gente muy adulta, muy adulta. O sea, somos muy pocos los que somos jóvenes. Yo creo que somos, no sé, 10. Somos muy poquitos. En cambio, los que ya llevan 20, 25 años, 30 años en esto, saben harto, dan sus conocimientos, pero hay otros que la verdad solamente intentan desmentir la ufología desprestigiando al otro. Y por ejemplo, para una persona que desconoce sobre este tema, eh, si da como una de estas charlas, primero, ¿cómo las puede encontrar y como qué temáticas se puede encontrar? Primero, siempre en las charlas como que si uno es nuevo, te hacen un pequeño resumen. Primero, la diferencia de qué es la ufología,
qué es un ovni, qué es un FANI, de dónde vienen como todos esos términos y por qué Chile también es como tan importante en el área ufológica, sobre todo con el tema de el que el gobierno chileno también está involucrado. En este caso, ufología se refiere a un estudio de fenómenos anómalos no identificados. En este sentido, un ovni también, un objeto volador no identificado que puede ser intraterrestre dentro de la Tierra como extraterrestre, pero algo extraterrestre que está fuera de la Tierra también puede ser algo que venga de la Tierra, como un satélite. Entonces ahí se intenta siempre comprobar e identificar como los diferentes términos, sucesos y casos públicos que hay. Y también con respecto a que esté involucrado como el gobierno, es porque acá en Chile existe el CEFA, que es un ente de la FACH que desarrolla igual todos estos casos para ver si en verdad es algo fuera de lo común o simplemente era una carpa volando, una bolsa o era un avión, un pájaro. Y ahí se van subiendo como todos estos casos. Y al momento igual de llegar como a esta charla, uno lo que se encuentra igual eh, es un ambiente cálido, gente igual que quiere como aportar, es como una familia Ay, tenéis de todo. Es como una familia y siempre va a ser como bienvenidos como los casos, si quieren dar a conocer, dame tu caso, yo te entrevisto, como que siempre uno anda buscando gente que quiera aportar al tema. y por ejemplo, desde tu experiencia, ¿tú has visto como que en Chile hay muchos de estos casos como de ovnis que muchas veces como que aparecen en las noticias o en redes sociales como que que ocurre con frecuencia acá? Em, Igual hay casos, por ejemplo, que de repente son reales, pero no los dan a conocer mucho porque se vuelve como mucha farándula con el tema. Ah, ya. Y cuando pasa eso, al final la persona que lo haya publicado queda al descubierta y empiezan con este tipo de, ah, no, tú estás loco porque crees en estas cosas y muchos de los casos al final se terminan perdiendo por intentar hacer público el caso, pero exponer al verdadero autor que vivió la experiencia. Creo que recuerdo que había un caso cuando ocurrió del terremoto del 2010 en la zona donde fue el tsunami, que se vio mucho como avistamiento. Sí. Entonces, hay como ciertas zonas en Chile donde hay más avistamientos que otros. Por ejemplo, en el Valle del Elqui, San Clemente, em, Vilche Alto, acá en la región del Maule, Punta Arenas, el Cajón del Maipo. Igual acá en Chile hay hartos puntos calientes. La verdad que los más, bueno, Chanco también acá mismo en la región del Maule. Eh, la cordillera de Santiago, sí, ahí también se ve mucho. En Colina también hay unos casos que la verdad que no está al 100% comprobado porque no hay registros, pero sí hay testigos de mutilaciones de animales, que la mayoría del tiempo se da en Argentina, pero acá en Chile hay como 3 casos así como documentados, que igual es súper poquito. Y de los casos como más importantes, bueno, el caso Roswell chileno, en el Valle del Elqui, en Paihuano, que bueno, cuando fui al Valle del Elqui ahora hace poquito, fuimos como al punto en específico, no subimos obviamente, pero sí fuimos a hacer como un videíto sobre el punto más o menos blanco que está en los cerros, donde supuestamente cayó este objeto volador que muchos dicen que fue un ovni, otros dicen que fue un globo, otros dicen que fue un dron militar que estaban probando, que igual fue hace demasiado años, que la verdad que puede haber sido también un dron que hayan estado probando, pero de la época, porque eran drones militares, que los drones no hace tantos años como que se dieron a conocer, pero estamos hablando igual de la época de los 80, 90. Entonces, igual pueden ser diferentes cosas. Si uno igual pregunta a los testigos, ellos siempre dicen que en verdad fue algo como fuera de la Tierra por el sonido que produjo, el impacto que hizo. Y bueno, también en el Cajón del Maipo, creo que hay un documental ahora que se está vendiendo como libro de unos jóvenes que también tuvieron como contacto con unos seres. Em, pero también ahí está el problema de que
No se sabe si realmente ellos estuvieron con los seres o simplemente fue lo que consumieron, porque sí consumieron cosas que no deberían haber consumido Ah, ya. y eso pudo haber producido alguna especie de estado mental, pero lo raro es que porque a todos fue lo mismo, si igual era, es que no sé si puedo decir lo que era, pero la plantita verde. Ah, ya. Ya, era la plantita verde, pero es súper extraño también que a todos hayan visto lo mismo. Ah, ya Y Luz es como que sucedió a varias personas lo mismo, pero era un como grupo de un, amigos ah, ya. y todos vieron lo mismo. Ah, Claro, si fuera otro tipo de estupefaciente, ya puede ser, pero una plantita verde que le produzca eso es como extraño. Igual puede ser que los relatos sean verdad. La verdad que tengo entendido que como que todo está en el libro, pero yo en el año 2024 cuando fui a esa charla que dio el productor de ese documental, eh, tiene dibujos de estos sujetos eh, que eran como unos monos estilo Dragon Ball Z, con unas cosas media extrañas, obviamente sin pelo, y las cabezas gigantes, bueno, tienen unos dibujos así que hicieron eh, los mismos testigos de este hecho. Y bueno, en San Clemente, la verdad, acá en cerquita de Talca, siempre se están viendo cosas, pero también es porque los cielos por acá, por la zona, son bien limpios. Entonces, uno también puede estar confundiendo satélites, siendo que ya actualmente tenemos mucha materia espacial, basura espacial alrededor de nosotros. y por ejemplo, cuando suceden como estos casos, eh, ¿cómo se busca la información? Por ejemplo, es como, primero parten como con la persona que dio como la noticia y van como de boca a boca o van de a poco buscando el dato. Va a depender porque si es un testigo que se quiere comunicar como con ufólogos, va a tener el dato inmediato. Si son videos, los mismos ufólogos de repente se contactan con estas personas o intentan buscar el dato del contacto directo, porque al final estar contando una historia como del boca a boca, al final van colocando información que no es. Entonces eso igual puede ser peligroso, más que nada porque se va desprestigiando poco a poco la historia. Ah, sí, es como cuando se va llegando información, muchas veces le evita como validación en ese sentido. Claro, se va agregando, quitando información y al final no vaya a tener la historia exacta. En cambio, la mayoría de los ufólogos intenta contactar directamente con los testigos, el autor del video, por número de teléfono, correo electrónico, si fue contactado por, no sé, periodistas, intentan contactar con los periodistas, igual intentan hacer una investigación como de campo. Ah, ok. Y por ejemplo, de los casos que han ocurrido en Chile, ¿cuáles han sido como los que a ti más te han llamado la atención? Bueno, los casos del chupacabra, em, el caso, ¿cómo se llama? De la isla Frenchin, me llama mucho la atención. Y acá en Chile igual hay poquitos, porque igual están como bien manoseados, como Ah, que ya. igual hay poquitos. Por ejemplo, en Iloca, Duao, pasó algo similar a lo que pasó en Concepción para el terremoto, que se vieron personas como caminando con unos trajes verdes, como que iban entrando al mar. Esos casos, la verdad, cuesta encontrar información, como que los testigos no quieren hablar, de repente no quieren salir a la cámara, eh, o simplemente no quieren dar a conocer bien la información porque el caso lo manosearon tanto con temas de acoso ya hacia las personas que al final cuesta de repente llegar en sí a la historia real. De por sí igual uno de los casos como que más me gusta, o sea, como que me sé toda la historia, es un caso estadounidense de un alemán, de un ruso alemán, Phyllis Schnauzer, así se llama. Ese es uno de los casos como que más me gusta, que el caballero lastimosamente lo encontraron después desvivido, eh, porque él dio a conocer un caso de un encuentro cercano, literalmente, con unos grises.
que igual como los extraterrestres o los aliens, acá en el mundo, y también en Chile, Estados Unidos, tienen como razas, tienen como categorías actualmente, y se dice que hay más de 44 tipos como de raza. Y los grises son como los típicos chiquititos, cabezones, de no más de 1,30 m, con los ojos rasgados y que viven bajo la tierra porque ahí pueden respirar mejor. Entonces este ingeniero, que era como un ingeniero en construcción, estaba encargado en la CIA de hacer como túneles subterráneos para poder hacer tipo un panal de abejas de tipo Resident Evil hacia abajo, que eran como centros de investigación científicos como para que no se les escaparan las enfermedades. Y bajó con militares, vieron que habían como líneas férreas en un lugar así a mitad de la nada, como tipo Área 51, y se encontró con estos grises. El gris como que sacó un rayo láser, literalmente lo dice así en la historia. Esto está documentado igual en YouTube, el tipo hizo charlas, igual estuvo dando charlas por 6 meses, y cuando ya estaba como por terminar la última charla, lo desvivieron. Y al parecer, él como que se había desvivido, decían, pero no. La autopsia determinó que fue como por terceros. Y bueno, él en la charla daba a conocer que él estuvo como 1 año en recuperación después de haber sido atacado por estos grises. Muestra que le faltan dedos y las cicatrices igual son como súper extrañas porque este rayo láser, al intentar como pararlo, le cortó 2 dedos y le abrió un poco el pecho. Y gracias a los militares como que estaban defendiéndolo, él se pudo salvar, pero los 3 o 4 que estaban en conjunto con él, al final fallecieron. Entonces, generalmente ocurren como estos tipos de casos, como en Estados Unidos generalmente. Por ejemplo, Sí. ¿tú por qué crees que sucede eso, desde tu opinión? Yo tengo como 2 puntos de vista. Una, centralizar como toda la atención que todo pasa en Estados Unidos y que puede ser igual como parte de una historia mal contada, como también puede ser real y que en algún punto a ellos le haya llegado como mucha tecnología en algún momento. Yo la verdad que soy súper neutral, como que siempre tengo 2 historias. Una que es como muy científica, como muy, no, sí, lo más probable es que sea una teoría conspirativa porque nos quieren tener a todos controlados, no sé. La verdad que ahí es muy variada la opinión que siempre tengo, con 2 puntos de vista totalmente distintos. Con respecto igual a Chile, acá siento que igual es mucho más abierto de mente, en el sentido que igual acá pasan cosas. Y como que es muy normal, como que lo normalizamos mucho. Por ejemplo, con el tema de la isla Frenchin, una isla que desaparece, aparece, salva gente, los cura del cáncer, que solamente son unos elegidos, pero que también la historia se ha desvirtuado, sobre todo con el documental que sacaron hace 2 años atrás, que al final lo catalogaban de que la isla Frenchin la usaban netamente en la dictadura. Eso trata el documental. Entonces, Ah, de una historia que entre comillas, era como súper bonita, al final como que en un documental la desvirtuaron para otro lado. Que la verdad que casi siempre como que igual, no me molesta, pero casi siempre como que desvirtúan a ese lado de la historia algunas cosas. Que no, siempre es así. Con respecto a la isla Frenchin igual, hay hartos testigos militares que tienen otra versión como de la historia, como que en verdad hay una isla que aparece y desaparece de la nada. Hace poquito estuve en un live, no yo, sino que estaba de oyente, como de público, de un sujeto que era cabo del armado, sargento de la armada, que ya está retirado, y es bien joven y actualmente es buzo ahí en Chiloé. Y él comentaba que intentaron buscar varias veces la isla, pero el cabo que salió en el programa OVNI le dijo, sí, en verdad existe, hay cosas que ellos obviamente nunca van a dar a conocer, porque ahí yo creo que tendrán su acuerdo, ahí sí que no sé, pero obviamente no podían dar como la ubicación exacta en televisión abierta, porque quizás todos después quieran ir para allá. creo que finalmente como, si se cuenta como la ubicación exacta, todo,
de alguna manera sería como algo más turístico, de Claro, alguna manera. sí, Entonces, como que cambiaría el sentido de si ellos eligen como a las personas que quieren ayudar, pues si no estaría como la isla directamente como a la vista. claro. Igual la isla Frenchen es un caso así como muy abierto en el sentido de que no se sabe si realmente es así, porque igual puede ser que sea una sexta y una secta ya estaba hablando por radio. O sea, igual hay que tener harta imaginación con este tipo de temas y tampoco hay que casarse como con una sola historia. Siempre hay que ser como bien abierto, sobre todo en el mundo de la ufología, porque uno entra menos en debate y aparte puede recibir mucha más información al tener la mente un poquito más abierta con este tipo de cosas. Como que uno va escuchando como diferentes como visiones y versiones del tema y es como finalmente para poder sacar como una historia como panorámica sobre el tema. Claro, y tú para sacar tu propia conclusión vas hilando casos, porque en algún punto se van a unir diferentes historias de gente que ni siquiera se conoce y tú dices, oh, igual esto me llamó la atención, y ahí va a ir uniendo cabos sueltos. O a veces como que de diferentes casos se van repitiendo como pequeños detalles, una cosa así. Sí, exacto. Sí, parece igual la ufología es como bien de campo, o sea, es arte e investigación como en terreno, pero más que en terreno como con las personas, de comunicarse con esas personas en base igual al respeto, al anonimato, intentar siempre que esto sea como lo más sano posible, porque todas estas historias en cierto punto se pueden desvirtuar y no ser así como lo pintaban en la tele. Entonces siempre hay que tener ese resguardo. Sí, porque muchas veces, claro, si fuese como más como virtual, como en el internet, ahí como que sería más amplio el tema como de teorías que va ocurriendo y información que va llegando, en ese Claro. sentido. Sí, igual se pueden generar como hartas teorías conspirativas, pero ya la conspiración sale también como del área como científica y con respecto a un tema en sí. Ahí, como dije, como así siempre tiene que ser como con el sujeto. Ojalá hablar, tener como la conversación que estamos teniendo nosotros y ahí poder juntar como historias. Ah, ya, entiendo. Yo te voy a preguntar, que incluso me llama la atención, pero que tú mencionaste sobre el tema del chupacabra. Por ejemplo, ¿qué historias o datos que a ti te han llamado la atención han sucedido durante este tiempo? Durante este tiempo, la verdad, no se ha dado a conocer mucho el chupacabra en el sentido de que como que no ha aparecido. Pero el chupacabra es como bien especial porque aparece cada 2, 3 años. Muchos investigadores que están como bien metidos en el tema. Hay un investigador que tiene un libro que se llama Valentino, este cabro. Investiga como muy abiertamente el fenómeno y también está de apellido Urquiza, que el que salía de la ley de la selva, que hizo todas estas Ah, ya. investigaciones. Ya. Con él yo hablo harto y estuve como involucrada hace un par de meses como para ver de dónde podía venir esto. La verdad que los dos siempre me han dicho, esto es un animal, no es un objeto extraterrestre, es un animal que sí, efectivamente hay un animal que consume sangre, hematófago. Pero lo raro es que no siempre son las huellas de este hematófago que consumidor de sangre. ¿Por qué? Porque igual tiene extrañas deformaciones tanto en las huellas como también a la hora de succionar la sangre. Por lo general, estos destruyen como una capita como de la epidermis de la piel, ya sea de las gallinas o de las cabras. Acá en Chile, los casos que se dieron de cabras, por eso se llaman chupacabras, fue en Calama, pero el nombre viene de Costa Rica, si no me equivoco, porque ahí había muchos casos de cabras que amanecían succionadas y al parecer las dejaban vacías de sangre. Lo que sí, a un 100%, en la investigación que se dio a conocer del chupacabra acá en Chile, no se podía vaciar al 100% la sangre, pero tampoco es
una manera de confirmarlo como al 100%. ¿Por qué? Porque la sangre igual se coagula. Entonces no va a Ah, haber sangre líquida. Entonces van a quedar restos en las venas, entonces no van a consumir el 100%, pero sí un 40% de la sangre, pero para calcular eso habría que más o menos tener el peso de la gallina y cuánto, em, em, ¿cómo se llama? Cuántos mililitros de sangre aproximadamente tenía. Pero eso netamente va a depender de la raza de la gallina, para qué la usaban, si era para huevo, para carne, como para tener un aproximado. Lo que sí igual llama la atención, que estos casos del chupacabra, como te comenté anteriormente, se dan cada cierto tiempo de años, cada 2, 3 años, que es súper extraño. Por ejemplo, en el año 2020 me llegaron 2 casos en el mismo mes de gallinas que amanecían muertas y succionadas. Pero lo más extraño es que apareció una huella. Y esa huella nunca la habían visto, ni investigadores en Santiago, Valentino, ni Urquiza, nunca la habían visto. Y era una huella que tenía como, no me acuerdo si 4 o 5 dedos, pero era como una pata de perro, pero con más dedos. Y era una sola. Entonces eso era lo extraño. Y las gallinas, por ejemplo, no hicieron ningún ruido, pero el testigo que sí escuchó todo lo que estaba pasando en ese horario, que fue, no sé, pues como a las 2 3 de la mañana, escuchó que los perros andaban inquietos y que algo andaba corriendo en el patio. Y esto fue en Constitución, una colega de mi mamá. Entonces ella me mandó como toda la información, hablamos por teléfono en ese tiempo y esa misma fecha, como 2 semanas después, pasó lo mismo en un sector de Constitución que es más zona campo, que se llama San Ramón. Y también pasó lo mismo, como que hubo un silencio en su momento, que nadie sabe por qué se produjo ese silencio y al otro día aparecieron esas gallinas muertas. Y en la misma posición, como que echadas, como si hubieran sido atacadas, pero ni siquiera pluma alrededor, solamente una pura punción en la zona del cuello o del pecho directa. Y no es como, no hay desgarros, porque, por ejemplo, en los caninos, perros, zorros, o en los felinos, los gatos, las guiñas, o hasta un puma, el puma se las come, no deja ah, nada. ya. Los gatos juegan con ellos, la aplastan y se la llevan. Pero un gato con una gallina está bien, porque las tienen que matar todas. Y aparte el gato o el perro hacen ruido, el perro desgarra. Entonces va a dejar la gallina descuartizada prácticamente. Sí, oye, lo que tú contabas que al ser veterinario, igual eso te ayuda como a analizar un poco más sobre estos casos, como Claro, decir, como de verlo desde la perspectiva más como científica, científica, claro, sí. científica y el tema de analizarlo. Sí, incluso yo recuerdo que por los años 2000, hubo un tiempo que mostraban bastante estos casos, como en las noticias y siempre como que pasaban. Sí, es que era menos censurable la televisión en ese momento. Entonces estos casos se mostraban al aire o en los matinales era más fácil poder pasar esto como más tipo Carlos Pinto, investigaciones con Salfate, era como mucho más fácil, porque claro, no censuraban tanto, podían hablar más abiertamente de estos casos y la gente igual hablaba un poquito más, pero donde se fue expandiendo, expandiendo, yo creo que el público igual se achicó, sobre todo con el tema como de las redes sociales, porque ahora ya no saben lo que es real y lo que es falso. Como que está eso, como de el cuestionar Es que el... ahora se cuestiona todo con la inteligencia artificial. Sí, entonces de alguna manera como antes había toda esa libertad, pero como que de a poco se fue como achicando el público objetivo, una cosa así. Claro, y más bien es porque, por ejemplo, en la televisión ya no hay espacios para este tipo de cosas. Ah, ya. Por ejemplo, el único espacio, por ejemplo, que hay es Carlos Pinto. Ah, ya, ya. Que es muy genial, yo soy fiel seguidora de él,
El día menos pensado, hay mucha gente que le encanta esas historias paranormales, pero con respecto a lo que ya es como anormal en el sentido de la ufología, se está dando más en el tema de YouTube. En YouTube hay muchos entrevistadores o en TikTok que les gusta hablar de estos temas y llega un público que, bueno, llega de todo, pero llega mucho público y que le interesa el tema y que, pucha, no tienen ese espacio para poder explayarse y conversar esto en otras partes, porque no se da mucho. Ya veo. Y por ejemplo, cuando en el cable le dan como este espacio, o estos programas como alienígenas ancestrales, como desde el tema de experto en ufología, ¿cómo lo ven? Acá hay un ufólogo que participa harto en Chile, que es Rodrigo Ah, Fuenzalida, participa harto. Marcelo Moya me parece que también ha participado en varios capítulos, Rodrigo Fuenzalida, Freddy Alexi, por lo menos ellos cuatro eh, son bastante cercanos con el programa. Yo diría que más Rodrigo Fuenzalida, porque él cada cierto tiempo va a Estados Unidos, va y vuelve, eh, tiene un mundo, la verdad, con respecto a la ufología. Yo soy muy cercana a él, es como mi padrino de la ufología. Em, pero la verdad es que Chile tiene muy buena relación con este tipo de programas, pero igual es muy chiquitito el segmento de gente, igual para darlo a conocer. ya veo. Y por ejemplo, ya pasando al tema como el otro contenido que tú hacías, el tema paranormal, de ahí, ¿por qué te gustaba el tema de paranormal? Con respecto al tema paranormal, yo de chiquitita siempre sentía cosas, Ah, ya. pero como que ya no le daba importancia, hasta que llegó un punto en que sentía y veía cosas. Pero en el año 2023, los chicos que actualmente se llaman Adimensionados, que tienen un canal en YouTube, en ese tiempo se llamaba Contactados. Y ellos me invitaron a pasar unos días en el Preventorio San José del Cajón del Maipo a vivir como la experiencia y ayudarlo a unas cosas que ellos iban a hacer con otros influencers. Y ahí me pasaron igual cosas que son como que dan para pensar. Yo conversé con Constanza, que es la medium, y ella me explicaba igual de que yo tenía como una especie de... Mediumnidad. Sí, pero no desarrollada porque me la bloqueé yo misma, donde no nunca quise creer, pero sí como que siento cosas y varias veces, ocasionalmente, como que he visto cosas, Ah, pero ya. es más que verlas, es como que tú las ves aquí, como que te mandan imágenes. Entonces me Ah, pasó en una oportunidad, una experiencia que viví en el preventorio con ellos, que yo fui a un bosque. En este bosque se supone que yo no podía ir sola porque a las mujeres le tiraban el pelo. ya. Eh, y ya me acompañó el camarógrafo, que era Matías. Me dijo, ya vamos, te acompaño para que no vayáis sola y me vais contando como tu experiencia. Ya fui, caminé, había un caballo que me llamaba mucho la atención, que el caballo me miraba y era como que no tenía alma, como si estuviera poseído. Ah, Como que mira, yo siempre me imaginé que el caballo era una manera de atraerme hacia el bosque, ya. porque yo cuando desperté, el caballo estaba delante del auto, mirándome y me perseguía y como que yo me iba a acercar y avanzaba para el bosque, me acercaba y avanzaba. Y yo le dije, no, 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 yo no voy a ir. Y me devolvía. Entonces, uno al mirarlo al caballo como que, no sé, me da una sensación extraña, como que si un fantasma lo hubiera poseído, como simplemente para ser un conducto de atracción, porque yo amo los caballos, entonces como que sentí que fue la mejor manera de poder atraerme a un lugar así. Ya con Matías fuimos al bosque en ese momento y me comentó Yuki, cualquier cosa, experiencia, sensación que vaya sintiendo, anda comentándomela. Ya no, voy tranquila, lo que sí el caballo como que me llamaba la atención, lo empujé un poquito para el lado porque justo no estaba como tapando la entrada porque era como un pasillo de tierra.
De ahí llegamos a un árbol y yo no quería pasar al árbol porque sentía como algo extraño. A mí no me habían contado nada de la historia de lo que pasaba ahí, sobre todo en ese bosque, solamente que tiraban el pelo. De ahí como que me dijo Matías, ya, pero Yuki, sigamos avanzando, mira, rodea el árbol. Rodeé el árbol y como que me dio una sensación muy extraña, me sentí muy mal, como afligida, como con pena, y veo un rinconcito del árbol que tenía como un espacio y me llega un flashback de una imagen que yo nunca había visto en mi vida, pero era como ver una escena de una película, como que te llega una imagen así. Y lo que vi igual fue como chocante porque era con respecto como a un abuso. No voy a decir el índole de abuso Sí. por las palabras fuertes, pero era un abuso. Y aquí había un cura y una menor, yo me acuerdo cómo la vi, era como pelito claro, llegaba hasta aquí, cortito, em, y que bueno, este sujeto le estaba haciendo cosas y era una niñita como de 13 años. Y yo quedé así Mm. como muy, pero muy mala, en serio, y le dije a la Matías, y Matías me dijo, Cata, yo no sé cómo supiste esto, pero sí, efectivamente, este cura le hacía estas cosas a los niños y hay algunos niños que los desvivía y los dejaban ahí enterrados y hace como 5, 6 años atrás, PDI encontró harta osamenta en esos lugares de menores. Oh, qué bueno. Sí, no, sí, el Preventorio San José es como muy fuerte porque pasa que tú después cuando vas, estás en tu casa de la nada y como que el Preventorio te llama, como Mm. que sentís que te llama, como que algo te dice que tienes que ir. ¿Y cuál es la necesidad de ir a una parte que da miedo? Porque a mí después pasó que andaba ayudando a Luchata, que es el ufólogo como de adimensionado, y me pidió que le fuera a buscar una cámara. Y estábamos los dos solos. Él estaba en el segundo, tercer piso, en la parte donde guardaban la ropa como de los niños, porque el preventorio se supone que era un preventorio de tuberculosis en los años 70 aproximadamente. Se llevaban a los niños sanos para, obviamente, no les pasara nada, pero al final la mayoría se contagiaba y terminaban mal. Y ya la cosa que Luchata me dijo como que si podía ir a buscar una cámara a la parte como segura del preventorio. Y yo andaba llena de perros porque el preventorio hay como muchos perros, andaba como con 5 perros alrededor mío. Bajé la escalera, muy miedosa, porque yo soy igual miedosa, pero me sentía como protegida con los perritos. Llegué a la parte segura, que es como un halls que hay en el preventorio, y siento que alguien me toca, como de la cintura para abajo. Me imaginé como a mi sobrino pequeño en esa ¿Ya? época que me toca así como la cintura, así como yo me asusté demasiado porque los perros no habían sido, yo estaba sola, era la única que estaba ahí. Y yo dije, ah, no, aquí no. Agarré la cámara y me fue corriendo del Luchata y le digo, Luchata, me pasó esto, alguien me tocó, no sé qué habrá sido, pero me dio mucho miedo y los pelos como que me erizaron. Y no, me dio mucho miedo. Después me preguntaba, oye, Yuki, ¿qué has sentido en todo este rato? Yo le decía, siento que alguien me está mirando en esa puerta, una mujer. Y me dijo, mira, lo más probable es que pueden ser las enfermeras, que son como las enfermeras fantasmas, Ah, ya. porque las enfermeras como que eran muy celosas de las personas que llegaban, sobre todo nuevas, al momento de querer como contactar con los niños, porque no los dejan. La medium me comentaba de que las enfermeras no dejan que los niños tengan contacto como con las personas, hasta con la misma medium. Entonces los Mm. niños no se acercan, solamente miran o andan alrededor, que son los niños fantasmas en ese sentido. Y igual fue como súper extraña la sensación porque éramos las únicas dos personas y es extraño que tú sientas la sensación de que alguien te está mirando de aquí, porque cuando alguien está detrás tuyo, se siente como la respiración, el calorcito, se siente como la energía. Y eso era lo que yo sentía. Y yo decía, aquí se me subió el muerto, como que estaba muy asustada con lo que estaba pasando, pero intentaba también sobrellevarlo de la mejor manera de que no me extrayeran como la energía, porque
pasaba que si tú te quedabas a dormir dentro del preventerio, al otro día amanecías como si hubieras estado haciendo ejercicio por una semana, los músculos retraídos, con dolor, eh, agotada, como si no hubierais dormido nada, como si uno anduviera como con caña y había dormido 8 horas, habíais comido bien, y era netamente, me explicaban de como que los fantasmas te absorben energía para ellos poder hacer sus cosas, moverte una puerta, eh, transformarse como en una sombra, como que utilizan tu energía. O también pueden utilizar energía como de los teléfonos, de las cámaras, de las baterías. Por eso siempre cuando las personas que van a grabar se le agotan tan rápido las baterías de los aparatos electrónicos. Ah, no, no sabías. Oh, qué cuática la historia. Pero, por ejemplo, después de eso, tú sentiste como con esa sensación de, como de poder sentir como estos tipo de cosas, o fue solamente en esa situación. Eh, sí, sí, después de eso me pasó una situación puntual que justo fue a finales del 2024, me parece. Sí, a finales del 2024, como en octubre, que mi bisabuela, perdón, vivía conmigo y con mi abuela allá en Santiago, y estaba así como a punto de fallecer, de que ya estaba súper mal. Y pasaba de que yo en Santiago siempre dormía con el ventanal abierto. Siempre tuve esa costumbre como de dormir muy tapada, pero con el ventanal abierto. Pero no es como que pasara directamente viento porque estaba como mi ventanal, una pieza y una ventana pequeña. Entonces, me pasó muchas veces que siempre me decía la medium como que tuviera cuidado con dormir como con las ventanas abiertas, porque de repente podía pasar energía que no iba hacia mí, pero que podía ser un conducto para pasar a otras partes de la casa. Y en este caso me decía que podía ser como la muerte. La muerte que quiere irse a buscar a mi abuelita, como que podía pasar por mi pieza, me ve ahí y no sé, yo veo cosas. Y sí, pues pasó, que yo estaba durmiendo, desperté y veo a alguien parado así en mi closet. Y yo quedé así como, ¿quién iría? O sea, ¿qué es eso? O sea, quedé así como en shock. Y era como este típico personaje del hombre con sombrero negro, que, Ah, ya. que uno es como que siempre tiene como que siempre uno lo escucha. Y yo como que le hablé así pensando que era como mi abuelo, tata, y veo la hora, y son las 3 de la mañana, y después cuando veo que le aparecen como un ojo rojo, no. Me acosté, sal de aquí, eh, intenté quedarme dormida lo más rápido como para dejar de pensar en eso y dormí súper mal, amanecí súper mal. Después pasó como 2 semanas después y me pasó algo similar, pero en vez de haber visto, que igual esto es como fuerte, en vez de haber visto un hombre de negro, amanecí aquí con unas marcas, pero era porque yo al momento de despertar vi un cuervo parado aquí, Ah, o un cuervo como esta máscara de la peste negra, sí. que tenía unos ojos largos y la boca grande. Ah, ya. Y yo lo vi como con las patitas del cuervo, pero como si su cara fuera así como la máscara. Y el tema Mm. de que yo desperté como porque me picaba el brazo mucho, y al momento de girarme yo veo así, tenía algo aquí. O yo así como que me puse a llorar y gritar, sale, 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 y como que estaba muy consciente de todo y como que desapareció. Y el otro día amanecí como con 3 marquitas. Y a mí me sorprendió porque eran las mismas marcas que me dejaba mi gallo, porque mi gallo es grande y mi gallo siempre se coloca aquí en mi brazo como una águila, como Ah, la ya. águila, cuando las águilas se colocan acá en el brazo, ya, mi gallo hace lo mismo. Entonces yo siempre lo andaba trayendo así en la casa, pero él ya no estaba conmigo, mi gallo se fue en el año 2020 a Constitución, estuvo 6 meses en Santiago y se fue a Conti, a la casa de mis papás. Y ya estamos hablando del año 2024. Entonces igual eh, yo no sabía por qué tenía esas marcas, porque
yo me había rascado, pero no me rasqué al punto de haberme hecho unas marcas así grandes, que eran 3, porque yo me rasqué con los 4 dedos. Y tampoco me hice así, porque también se verían los 4 dedos, entonces era súper extraño. Y de ahí empezaron a pasar también como muchas cosas que pasó como un mes y mi abuela falleció. Y ahí la medium me comentaba de que la muerte la andaba buscando, pero le habían hecho también un trabajo, como para No, que todo pasara mucho más rápido, como con magia negra. Y todo pasaba por mi pieza, entonces yo recibía todo y mi abuela también, mi bisabuela también. oh, qué guay, la historia. Creo que, claro, uno piensa que como va a ser la vez, pero cuando se más de nuevamente, como de diferentes maneras, como que uno queda incluso con, como cuestionándose si lo que uno ve es real o no. Sí, pasa mucho porque uno lo confunde de repente con una parálisis del sueño. Y yo igual en su momento tuve muchas parálisis del sueño, que uno como que intenta soltarse porque algo está aquí en tu pecho y no te podís mover, no podís gritar y estáis viendo cosas y no sabéis si son reales. Sí, no, es muy, muy cuático todo. Como todo lo paranormal, a veces llama la atención, pero también te genera como ese miedo. Entonces, sobre Aunque todo, igual, no, dime. no, sobre todo cuando vives la experiencia. Sí, bueno, yo creo fielmente sí que lo paranormal está mucho más comprobado científicamente que lo ufológico, porque lo paranormal, no sé, es como que la persona que falleció en fantasma no puede ni entrar al mundo de los vivos, pero tampoco puede pasar al más allá, como irse al cielo, como que queda ahí tambaleando. Mm, Entonces, por eso se queda en este plano, donde no es ni un sí ni un no, queda aquí. como una zona neutra. Claro, y pucha, lo único que le queda, siento yo, es como asustarte, molestarte, o intentar de repente, yo creo que también cuando se intentan contactar contigo o asustarse es porque quieren pedir ayuda en algún modo, ya sea porque están como en este juicio que se le hace, bueno, yo he visto harta tele, pero Mm, se supone que los muertos para pasar como al más allá, se le hace como un juicio y bueno, te ven como todos tus pecados, qué son las cosas buenas, malas que se te hicieron y por qué no puedes pasar al más allá, de repente es porque algo te falta por hacer acá en la tierra, ya sea porque quería avisarle algo a tu familiar para que esté más tranquilo, eh, o cometiste muchos pecados y lastimosamente quizá el infierno sea quedarse en ese plano solamente y no sí, poder subir más allá y descansar en paz. sí. No, es un tema que Da da mucho para para hablar. hablar. Sí. Sí, Oye, Yuki, te quería dar las gracias por primero nada, por aceptar la invitación al programa. Espero que la hayas pasado bien. sí, entretenido. Me gusta hablar harto. Sí, sí, no. No sé, incluso yo dije, ya voy a hacer la pauta y dije, no, mejor sigamos la conversación que era hablar de lo paranormal y la ufología. Hice yo. Sí, pues no, igual estos temas son bien interesantes de repente para hablar porque después uno puede recibir historias o te pueden llegar también cositas, historias como personales de lo que le hayan pasado a las personas, también como para darlo a conocer o también simplemente para escucharlos. Sí. Lo que decías tú, eso de que a lo mejor se intenta comunicar, tiene bastante sentido. Yo creo que también puede ir como bastante por ahí. Sí, sí, yo creo lo mismo. Sí. Bueno, gente, este fue un capítulo de Un Poco Todo Podcast. Hoy es un especial de ufología y paranormal con Yuki May. Así que reitero, muchas gracias por haber aceptado la invitación. La invitación, espero que te hayas sentido cómoda y bueno, nos despedimos en un siguiente capítulo. ¿Qué invitaremos tendremos? No lo sé, pero hablamos de todo un poco. Así que me despido. Muchas gracias igual por la invitación y se agradece también haberme escuchado. Si no, es así. Así que vamos despidiendo y nos vemos. Chaito. Adiós.